La tiara que lució en su boda, la que fue fotografiada desde todos los ángulos imaginables por todos los periódicos del mundo aquella mañana, nunca fue suya. No era suya para venderla. No era suya para volver a usarla después del divorcio. No era suya para dejársela a sus hijos cuando murió en 1997. En un lapso de años relativamente corto, volvió a estar en una casa particular en Northamptonshire, completamente fuera del registro público, de vuelta discretamente a una familia que ya la había poseído durante generaciones antes de que ella se la pusiera por primera vez. Si en ese mismo lapso de décadas una tiara completamente diferente que la mayoría de la gente da por suya simplemente porque la vieron puesta constantemente durante la década de 1980, siguió reapareciendo en las cabezas de otras mujeres mucho después de su muerte, usada abiertamente en actos oficiales de Estado, fotografiada con la misma frecuencia que siempre lo fue en ella, y nunca tratada por nadie dentro de la institución como remotamente controvertida. Esa contradicción se encuentra justo en el centro de toda esta historia. Una tiara desapareció de la vista pública para siempre. Otra pieza siguió circulando libremente, década tras década, sin que un solo titular la denunciara como robada. Esa contradicción es la clave de casi todas las ideas erróneas que el público general tiene sobre las joyas de Diana. Aquí viene la parte que casi nadie que ve un vídeo típico sobre las joyas de la realeza recibe una explicación adecuada. Existen tres categorías completamente distintas de joyas reales. Tres conjuntos de reglas totalmente diferentes que rigen quién puede usar legalmente una pieza determinada, quién la posee realmente y qué sucede con ella una vez que un matrimonio termina en divorcio o una persona fallece. La mayoría de los documentales sobre la colección de joyas de Diana ni siquiera intentan separar estas tres categorías. Simplemente muestran imágenes brillantes y relucientes con música orquestal dramática y dejan que el público asuma que todo lo que brilla en pantalla le pertenecía personalmente, como su propiedad privada. No era así, ni de cerca, en la mayoría de los casos. Si una vez que comprendas con precisión a cuál de estas tres categorías pertenece cada pieza, toda una industria de especulaciones sobre joyas desaparecidas, todo un género de contenido sobre qué pasó realmente con las joyas de Diana, que ha estado circulando en línea durante años, se desmorona en cuestión de segundos. Vamos a analizar estas tres categorías con todo detalle en un momento, pieza por pieza, con fechas reales registradas, procedencia documentada y resultados reales y rastreables para cada artículo. Pero antes de entrar de lleno en este marco, si quieres un análisis completo de lo que poseía en propiedad y lo que solo tomó prestado por una temporada o una ocasión especial, suscríbete ahora mismo, porque comprender esta distinción cambiará por completo la forma en que ves todos los videos sobre joyas de la realeza a partir de ahora. Primero, construyamos el marco pieza por pieza, porque nada de lo que sigue en este video tendrá sentido sin él. Piensa por un momento en lo extraño que es esto. Una sola mujer lució decenas de piezas extraordinarias a lo largo de 16 años de vida pública, desde su compromiso en 1981 hasta su muerte en 1997. Sin embargo, al investigar el paradero legal de cada una de esas piezas, la inmensa mayoría nunca le perteneció. No por ningún escándalo ni disputa, sino simplemente por un conjunto de normas institucionales que casi nadie fuera del personal doméstico y los historiadores se molesta en conocer. No se trata de un encubrimiento ni de un misterio. Así es como una institución con 800 años de historia gestiona sus joyas, y resulta ser mucho más interesante que cualquier supuesto robo. La primera categoría la constituyen las joyas que pertenecen formalmente a la colección real o que en términos oficiales se describen como propiedad de la corona. Se trata de un estatus legal e institucional específico, no de una mera figura retórica, y significa exactamente lo que su nombre indica. Ningún miembro de la familia posee personalmente piezas de esta categoría, ni el propio rey,
Ni la difunta reina durante sus 70 años de reinado, ni ninguna princesa de Gales, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Estas piezas pertenecen a la institución de la monarquía como entidad permanente, no a la persona que las luzca en un evento real. Por consiguiente, se prestan formalmente para ocasiones específicas. El personal de la Casa Real las registra y controla meticulosamente, y se devuelven una vez finalizado dicho evento. Piénselo menos como el joyero personal de una mujer sobre su tocador y más como un guardarropa institucional sumamente antiguo y valioso, prestado para un banquete de estado o una boda, y luego devuelto. La misma tiara a veces reaparece en 3 o 4 mujeres completamente diferentes a lo largo de varias décadas, simplemente porque nunca fue propiedad personal de ninguna de ellas. La tiara nudo de los amantes de Cambridge pertenece sin duda a esta primera categoría, y comprender este hecho específico explica por qué Diana la usó constantemente durante toda la década de 1980 y décadas después, Catalina, princesa de Gales, la lució con la misma naturalidad, sin que ninguna de las dos la poseyera legalmente en ningún momento. La segunda categoría son las joyas familiares y aquí tiene un significado muy específico. Joyas que no pertenecen a la casa de Windsor, sino a una familia completamente distinta, prestadas temporalmente a una novia o miembro de la realeza para una ocasión específica y luego devueltas formalmente a la colección privada de esa otra familia, tal como se acordó previamente. Esta distinción parece una mera formalidad hasta que uno se da cuenta de que explica la tiara más fotografiada en toda la historia de la monarquía moderna, la misma a la que la mayoría de la gente supone que Diana perdió el acceso legal tras la finalización de su divorcio, cuando, en la fría y documentada realidad, nunca tuvo ningún derecho personal sobre ella más allá del día en que la lució. Cabe destacar lo fácil que es que estas dos primeras categorías se confundan en el imaginario popular, a pesar de que se rigen por reglas completamente diferentes. En ambos casos, una pieza se usa brevemente y luego desaparece de la vista. En ambos, una institución o una familia, en lugar de la persona que la usa, ostenta la titularidad del objeto. Pero el destino es completamente diferente en cada caso. Una pieza de la colección real regresa a la institución y a menudo se presta directamente a otro miembro de la misma familia. La reliquia de otra familia regresa a esa familia y en la mayoría de los casos simplemente permanece allí, fuera de la circulación real, a veces durante décadas, a veces de forma permanente. Si se confunden estas dos categorías, casi todas las piezas de esta historia empiezan a parecer un misterio. Si se mantienen separadas, casi nada lo es. La tercera categoría, y con mucha diferencia la más pequeña de las tres en cuanto a volumen, es la propiedad personal genuina en el sentido más amplio de la palabra. Piezas que se compraron directamente, se regalaron de forma directa e incondicional, o se encargaron específicamente para una persona, y que entonces se convierten en suyas en el sentido legal y práctico más completo de la palabra. Suyas para conservarlas indefinidamente, suyas para usarlas cuando y donde quieran, y finalmente suyas para transmitirlas a sus hijos, exactamente como se transmitiría cualquier otra posesión familiar heredada. Esta tercera categoría es la que la mayoría de los espectadores casuales asumen que se aplica a casi todo lo que Diana lució en las fotografías a lo largo de su vida pública. En la cruda realidad se aplica a muy poca cosa cuando uno se sienta a analizar las piezas, y esa es precisamente la razón por la que tanta confusión y tanto contenido dramático completamente inventado se ha ido acumulando silenciosamente alrededor de todo lo demás a lo largo de los años. Tengan presentes estas tres categorías a medida que avancemos, porque vamos a analizar cada aspecto importante de la vida pública de Diana a través de este marco, uno por uno. Y las respuestas no siempre serán las que esperan. Comencemos justo donde empieza la historia pública, el 29 de julio de 1981,
porque resulta ser el ejemplo más claro de la segunda categoría, desarrollándose en tiempo real, en el escenario más importante que la monarquía podía ofrecer. La tiara que lució en esa boda se conoce hoy, y se ha conocido durante generaciones, como la tiara Spencer, y pertenece, como su nombre indica, a la familia Spencer, es decir, a la familia de Diana, no a la familia real con la que se casó esa mañana. La tiara ya había sido lucida por mujeres Spencer en las bodas de sus familias durante varias generaciones, antes de que llegara 1981. Se trataba de una auténtica pieza de la historia familiar, una joya privada que se remontaba décadas antes del compromiso de Diana con Carlos. Se transmitió discretamente de generación en generación entre las mujeres de esa familia, tal como tradicionalmente se transmiten las reliquias familiares. En privado, sin ningún tipo de ceremonia real, hasta el momento en que una de esas mujeres, Spencer, se casaba con el heredero al trono británico ante la mayor audiencia televisiva mundial registrada hasta entonces. El día de la boda, la tiara reposaba bajo el velo nupcial en la Catedral de San Pablo, ante una audiencia mundial estimada en cientos de millones de espectadores, convirtiéndose, sin duda, en la joya más vista jamás lucida por un ser humano hasta ese preciso instante. Cada fotografía que se conserva de aquella boda y que muestra claramente la tiara es, en un sentido muy real y cuantificable, una de las imágenes de joyas más reproducidas de la historia. Y cuando aquel matrimonio terminó formalmente en divorcio en 1996, cabe destacar que no hubo ninguna disputa sobre esa tiara en concreto, ni juicio, ni abogados negociando a puerta cerrada la custodia de una joya familiar, ni titulares sensacionalistas sobre una pieza de joyería en disputa. Simplemente regresó discretamente a Althorp, la finca ancestral de la familia Spencer, porque, en el sentido legal y práctico más estricto, nunca había dejado de pertenecerles. No le fue confiscada a Diana formalmente. No fue devuelta bajo presión legal ni mediante ningún acuerdo negociado. Regresó de la misma manera discreta en que una reliquia familiar prestada siempre vuelve a sus legítimos dueños, porque un día de boda, por muy histórico que sea a nivel mundial, por mucho que se repita en documentales durante las siguientes 4 décadas, sigue siendo, si se elimina todo el espectáculo, solo un día. Y la tiara de una familia perdura silenciosamente, sin glamour, más que cualquier matrimonio que se celebre bajo ella. Hay un detalle más sutil, oculto en ese mismo regreso, que rara vez aparece en la versión más destacada de esta historia. Dado que la tiara Spencer pertenecía a una familia privada y no a la institución de la monarquía, nunca estuvo sujeta a la documentación formal de préstamo y devolución que rige las piezas de la colección real. No existía un registro oficial que marcara su salida y devolución. Se movió como cualquier posesión familiar privada, discretamente, de manera informal y completamente al margen de la maquinaria que el palacio utiliza para controlar las piezas que custodia la corona. Esa distinción es importante porque es precisamente el tipo de laguna en los registros públicos que la especulación tiende a llenar con dramas inventados, cuando la verdadera explicación es simplemente que la documentación relativa a la propiedad familiar privada nunca fue competencia del palacio. He aquí precisamente lo que hace que este detalle sea tan fácil de malinterpretar para el público en general y realmente vale la pena detenerse un momento en él. La tiara específica que la gente suele suponer que Diana perdió tras la boda de 1981 no es, de hecho, la misma tiara que se encuentra en el centro de la mayoría de los rumores sobre sus supuestas joyas desaparecidas en Internet. Esa línea de especulación casi siempre vuelve a una tiara completamente diferente. Una que, por cierto, nunca le perteneció legalmente y que al momento de grabar esto, sigue circulando activamente dentro de la familia real. Esa tiara específica es el nudo de los amantes de Cambridge y su historia particular resulta ser considerablemente más extraña y antigua de lo que la mayoría de la gente imagina, remontándose mucho antes de que Diana fuera asociada públicamente con usarla.
Originalmente creada a principios del siglo XX, según se dice, inspirada en un diseño anterior vinculado directamente a la colección personal de la Reina María décadas atrás, la tiara pasó a formar parte de la colección real como una auténtica pieza institucional desde el principio. Nunca se concibió como propiedad personal de una sola mujer, sino que se diseñó para que pasara de mano en mano entre diferentes usuarias a lo largo de sucesivas generaciones, tal como las piezas de categoría 1 están diseñadas para funcionar dentro de la institución. Cuando Diana se convirtió oficialmente en princesa de Gales en 1981, se le prestó formalmente la tiara nudo de los amantes para su uso personal, y rápidamente se convirtió en una de sus joyas más emblemáticas a lo largo de su vida pública. Fue fotografiada constantemente durante toda la década de 1980, reconocible al instante incluso para observadores casuales que, sinceramente, no podrían nombrar ninguna otra pieza de la colección real si se les preguntara. Y entonces, en un momento determinado de los años siguientes, simplemente dejó de usarla en público. Esa brecha específica, la repentina y bastante abrupta desaparición de una tiara que el público había estado acostumbrado a ver constantemente durante años, presente repetidamente en portadas de revistas y reproducida sin cesar en documentales, es precisamente el tipo de silencio inexplicable del que más se nutren las especulaciones sobre joyas desaparecidas. Si a ese silencio le añadimos connotaciones oscuras, insinuaciones ominosas, música dramática y una serie de preguntas cuidadosamente sin respuesta, deliberadamente suspendidas en el aire, obtenemos toda la materia prima necesaria para un vídeo con tintes conspirativos basado únicamente en una ausencia. Pero si en cambio le añadimos el mecanismo institucional documentado que hay detrás, obtenemos algo mucho menos dramático en apariencia, pero mucho más preciso en el fondo. Una pieza prestada de una colección institucional devuelta formalmente cuando su portadora dejó de usarla y posteriormente prestada de nuevo a otra persona, porque ese era precisamente el propósito de esa tiara desde su creación. Décadas después, esa misma tiara reapareció públicamente en Catalina, princesa de Gales, lucida abiertamente y con confianza en importantes actos oficiales, fotografiada con la misma frecuencia por la misma prensa que la había fotografiado repetidamente en Diana décadas atrás, y tratada por absolutamente nadie dentro de la institución, ni en el palacio, ni en la oficina de prensa, ni un solo historiador real acreditado, como remotamente controvertida, porque todos los implicados comprendían perfectamente a qué categoría legal e institucional pertenecía durante todo el tiempo que pasó de una portadora a otra. Nunca fue propiedad personal de Diana en ningún sentido legal. Tampoco se le arrebató en ningún sentido legal significativo. Simplemente volvió a formar parte de la colección institucional precisamente como una tiara de la colección real, propiedad de la institución, está diseñada para funcionar a lo largo de las generaciones. Y es precisamente aquí donde las dos historias, la de la tiara Spencer y la de la tiara nudo de los amantes, divergen de la manera más instructiva posible. Ambas tiaras desaparecieron del guardarropa público de Diana. Ambas crearon un vacío visible que, a simple vista, parecía idéntico para un observador casual que revisara fotografías antiguas décadas después. Pero uno de esos vacíos era permanente, porque una herencia familiar privada simplemente no tenía razón para prestar su propia joya a nadie fuera de su círculo familiar. El otro vacío era solo temporal, porque una pieza institucional existe precisamente para ser redistribuida. Dos tiaras, dos silencios de apariencia idéntica, dos explicaciones completamente diferentes en el fondo. Ese es el truco detrás de casi todo el contenido sobre joyas desaparecidas que se ha producido sobre ella. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento antes de continuar. Dos de las tiaras más fotografiadas de todo el siglo XX, una lucida en la boda más mediática de su época y la otra usada constantemente durante años después, ninguna de ellas perteneció técnicamente a la mujer que las llevaba.
No por ninguna injusticia, no por ninguna disputa. Simplemente por el funcionamiento habitual y poco glamuroso de las joyas de la realeza y la familia. Y una vez que se comprende esto, se observa cómo cambian las siguientes piezas de esta historia. Así pues, si casi nada de lo que el público asocia más estrechamente con Diana le perteneció técnicamente, la siguiente pregunta obvia es: ¿qué era realmente suyo en el sentido más amplio y claro de la palabra? La respuesta más clara y contundente a esa pregunta es el anillo de compromiso, que además resulta ser una de las elecciones más discretamente inusuales en toda la historia de la monarquía moderna. Un detalle que suele pasarse por alto casi por completo en la mayoría de los relatos informales de su historia. En 1981, en lugar de encargar formalmente una pieza única y totalmente personalizada para la ocasión, que había sido la práctica más tradicional en compromisos reales hasta entonces, el anillo se seleccionó directamente de un catálogo de una conocida joyería londinense, un zafiro grande y profundo, rodeado por un denso grupo de diamantes. En aquel momento, esta elección generó bastante revuelo, sobre todo porque el anillo, al menos en principio, estaba al alcance de cualquiera con recursos, en lugar de ser una creación exclusiva y única, elaborada únicamente para una futura princesa. Este detalle suele pasarse por alto en la mayoría de las versiones modernas de la historia, que dan por sentado, a menudo sin cuestionarlo, que todo lo relacionado con la realeza debe ser, por definición, totalmente personalizado y único. En realidad no lo era, al menos no en este caso. En teoría, era un anillo que casi cualquiera que pasara por delante de esa misma tienda londinense podría haber comprado, lo cual, curiosamente, al tenerlo en la mano, parece haberlo hecho sentir mucho más personal, precisamente porque fue elegido deliberadamente por dos personas en lugar de haber sido diseñado exclusivamente para ella. Tras su muerte en 1997, ese mismo anillo pasó directamente a sus dos hijos. Y en 2010, William se lo entregó personalmente a Catherine cuando se comprometieron formalmente. Un detalle tan conocido y ampliamente difundido hoy en día que prácticamente pasa desapercibido para la mayoría. Pero vale la pena aclararlo aquí, precisamente, porque contrasta de forma tan marcada con casi todo lo demás tratado hasta ahora en este vídeo. Este es uno de los pocos casos en toda esta historia donde la cadena de propiedad de principio a fin es completamente sencilla y legalmente transparente. Diana era la dueña absoluta de ese anillo. Pasó directamente y sin complicaciones a su hijo. Su hijo, por voluntad propia, se lo entregó a su futura esposa. No hubo ningún préstamo institucional involucrado en toda la cadena. Ningún patrimonio familiar lo reclamó discretamente, años después. No hubo ambigüedad alguna en ningún momento. Vale la pena detenerse aquí para notar lo diferente que se siente esta parte de la historia en comparación con todo lo que se ha contado hasta ahora. Sin herencia, sin institución, sin contrato de préstamo formal registrado en algún libro de contabilidad familiar, solo una compra común, un regalo común y una herencia común transmitida exactamente como se supone que deben ser las herencias. Ese contraste por sí solo lo dice casi todo sobre por qué este anillo, de entre todas las piezas de esta historia, nunca ha generado un solo video conspirativo. Más allá de ese anillo, su colección personal resulta ser considerablemente más pequeña de lo que suelen sugerir la mayoría de los documentales de gran calidad, pero lo que realmente contiene es auténticamente suyo, legalmente, y es realmente fascinante examinarlo detenidamente, pieza por pieza. Por ejemplo, la gargantilla de esmeraldas que lució improvisada como diadema durante una gira real por Australia en 1985. Una decisión de estilo espontánea, casi sutilmente rebelde, tomada en el momento, que se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de toda su vida pública, recreada sin cesar en revistas y documentales durante décadas hasta el día de hoy. Sin embargo, su procedencia exacta resulta ser más difícil de determinar con total certeza de lo que suelen sugerir la mayoría de los relatos informales,
Y vale la pena ser honestos y directos sobre esa incertidumbre, en lugar de fabricar una precisión falsa solo para que la historia parezca más pulcra y clara de lo que realmente respaldan los registros históricos. Algunas piezas individuales de su colección personal están documentadas con total claridad, respaldadas por registros patrimoniales claros y consistentes y reportajes de prensa consistentes a lo largo de varias décadas. Existen otras piezas en esa zona gris mucho más frustrante, donde los registros de subastas que se conservan, los inventarios de bienes elaborados a finales de la década de 1990 y los reportajes de prensa de la década de 1980 simplemente no coinciden del todo. El enfoque verdaderamente responsable en este caso, en lugar de disimular esa discrepancia, consiste en decirlo clara y directamente, en vez de encubrirla con una ficción que suena convincente y que se presenta como un hecho histórico establecido. La suite del Lago de los Cisnes, encargada formalmente en 1997 durante los últimos y difíciles meses de su vida, se encuentra entre las últimas piezas genuinamente asociadas a ella como propietaria privada, y no simplemente como usuaria temporal de joyas institucionales o familiares prestadas para una ocasión especial. Esto confiere a esta suite en particular un peso emocional y una importancia histórica notablemente diferentes a casi cualquier otra cosa que se haya tratado en este vídeo. Cabe destacar la diferencia en la forma en que este encargo se integra en la historia general en comparación con casi todo lo que se ha tratado anteriormente. Esta no era una pieza heredada, prestada ni transmitida de generación en generación por ninguna familia, real o de otro tipo. Era algo elegido y encargado directamente por ella, durante un período de su vida en el que, según la mayoría de los testimonios, estaba definiendo activamente su propia identidad pública, cada vez más independiente de la institución a la que se había unido por matrimonio años atrás. Una pieza encargada, por su propia naturaleza, conlleva un tipo de propiedad diferente a todo lo que se ha comentado hasta ahora en este vídeo. Deliberada en lugar de heredada, elegida en lugar de asignada. Esta distinción por sí sola explica en parte por qué esta pieza en particular suele recibir un trato tan distinto por parte de los historiadores en comparación con casi cualquier otra pieza de su colección. En conjunto, estas piezas personales ofrecen una perspectiva genuinamente distinta a la de las joyas institucionales y familiares analizadas anteriormente en este vídeo. No existe ningún registro palaciego que rija la gargantilla de esmeraldas. No hay ninguna herencia esperando reclamar la suite del Lago de los Cisnes. Estas piezas pertenecían a la categoría mucho más ordinaria y humana de las cosas que una persona simplemente posee, y esa ordinariez es precisamente la razón por la que merecen ser tomadas en serio, en lugar de integrarlas en la misma narrativa especulativa que engulle todo lo demás. Vale la pena detenerse aquí y contar, porque la cifra suele sorprender cuando se presenta con claridad. A lo largo de 16 años de vida pública, con cientos de apariciones documentadas y miles de fotografías, la lista de piezas que le pertenecían inequívocamente, compradas, regaladas o encargadas especialmente para ella, es realmente corta. El anillo. La gargantilla, con sus inciertas lagunas en cuanto a su procedencia, el conjunto del Lago de los Cisnes, un puñado de otras piezas personales que rara vez aparecen en los resúmenes documentales, precisamente porque nunca generaron un misterio que justificara la creación de contenido. Todo lo demás, las tiaras, la gran mayoría de lo primero que la gente imagina al pensar en su joyero, se encontraba en otro lugar, en una bóveda familiar o en una colección institucional, esperando pacientemente a ser prestadas a alguien. Hay una razón por la que este desequilibrio en particular rara vez se expone con tanta claridad en otros vídeos sobre este tema. Una breve lista de posesiones personales no da para 40 minutos de narración dramática. No genera una miniatura. No genera un título basado en la pérdida o el robo.
Así, las piezas institucionales y familiares se integran discretamente en el mismo registro emocional que las personales, y la distinción que de otro modo desinflaría todo el misterio simplemente no se establece para el espectador. Tampoco se trata de una conspiración, es simplemente una narración más sencilla, construida sobre una laguna que la mayoría de la gente nunca supo percibir. Lo que realmente sucedió con su colección personal tras su muerte en 1997 resulta ser, una vez más, considerablemente menos misterioso en realidad de lo que el ecosistema de rumores que la rodea parece preferir. Sus joyas genuinamente personales, específicamente las piezas individuales que poseía en propiedad, y no simplemente prestadas de una institución o de una herencia familiar, pasaron formalmente a sus dos hijos, William y Harry, de la misma manera sencilla en que cualquier herencia familiar se transmite naturalmente a los hijos supervivientes. No hubo ningún escándalo oculto en esa transferencia de propiedad, ninguna disputa entre los dos hermanos, ninguna cláusula secreta escondida en algún documento pasado por alto. Una simple transferencia de bienes personales de una madre a sus dos hijos fue algo completamente ordinario y sin mayor trascendencia, que adquirió un carácter extraordinario en la imaginación popular únicamente por quién era esa madre y por la intensa y prolongada atención que el mundo entero le prestó al verla usar esas mismas joyas durante más de 15 años de intensa vida pública. Según se informa, Harry utilizó posteriormente piedras sueltas extraídas directamente de su colección personal en el anillo de compromiso que le regaló a Meghan Markle al anunciar su compromiso. Este detalle lo ha mencionado con franqueza y públicamente, y según fuentes fidedignas, con gran afecto, en numerosas entrevistas posteriores. William, como ya se ha explicado con detalle, le regaló a Catherine el mismo anillo de zafiro en su compromiso de 2010. Dos hijos distintos, dos decisiones completamente separadas, tomadas independientemente la una de la otra, con años de diferencia, ambas documentadas públicamente. Ambas herencias tan comunes como pueden serlo si se analiza la procedencia exacta de la herencia en este caso particular. Nótese también la diferencia en la reacción del público ante cada una de estas dos transferencias, en comparación con su reacción ante un hecho que simplemente desaparece del ojo público. Nadie especuló sobre posibles irregularidades cuando William le regaló a Catherine el anillo de zafiro en 2010. Nadie especuló sobre posibles irregularidades cuando Harry habló abiertamente sobre el uso de las piedras de su madre para el anillo de Meghan. Ambas transferencias recibieron una cobertura entusiasta, incluso se celebraron, precisamente porque fueron transparentes, documentadas y explicadas en su momento. Los hechos que generan especulación nunca son los que se explican claramente en el momento, son los que simplemente desaparecen y quedan ahí, para que un rumor los alimente con el tiempo. Y luego está, posiblemente, la nota a pie de página más extraña, y casi con toda seguridad la más verídica de toda esta historia. Un pequeño detalle final que, sinceramente, suena demasiado poético para ser real, y que, sin embargo, resulta estar completamente documentado públicamente. La cruz de Atallá, una cruz de amatista y diamantes que Diana lució públicamente prestada en lugar de poseerla, reapareció públicamente en 2023 en una subasta pública formal, más de un cuarto de siglo después de su muerte, en 1997, y se vendió por una suma cercana a las 160.000 libras a un comprador cuya identidad fue ampliamente difundida por la prensa en el momento de la venta. Una pieza que había sido fotografiada luciendo décadas antes, prestada en lugar de propia ya entonces, ahora cambiaba de manos públicamente, en una subasta abierta y en vivo, por un precio final de venta anunciado públicamente, en una era mediática moderna completamente diferente, con teléfonos inteligentes y transmisiones en vivo instantáneas que ella misma, por supuesto, nunca llegó a ver ni a presenciar de primera mano. Hay algo genuinamente extraño y extrañamente apropiado al reflexionar sobre ello,
en ese tipo particular de cierre silencioso. Nada siniestro en absoluto. No está escondida en alguna bóveda cerrada con llave. Simplemente un objeto prestado que, finalmente, hace precisamente lo que siempre hacen los objetos prestados. Desaparece discretamente, décadas después, y pasa a manos de otra persona. Reflexionemos un momento sobre esa última imagen. Una cruz fotografiada en Diana en la década de 1980, que nunca le perteneció, regresó discretamente hace décadas, permaneció intacta durante años y reapareció repentinamente bajo los focos de una subasta en 2023, con público presente, un precio de remate y el nombre del comprador. Nada en esa secuencia requirió una conspiración. Solo se necesitó tiempo, una institución que mantuviera sus registros meticulosos y una casa de subastas haciendo exactamente lo que hacen las casas de subastas. Esa es toda la historia, no una desaparición, una cronología. Vale la pena preguntarse, con honestidad, por qué este tipo de especulación llegó a arraigarse, porque la respuesta dice más sobre los incentivos del contenido en línea que sobre cualquier cosa que el Palacio o la familia Spencer hayan hecho realmente. Que una pieza regrese discretamente a una institución no genera titulares por sí sola. Que una tiara se preste a una nueva usuaria décadas después genera una bonita fotografía y un breve pie de foto. Nada más. Pero que una pieza simplemente desaparezca sin dejar rastro, desapareciendo de las alfombras rojas y los banquetes de estado sin explicación alguna, deja un vacío que un titular basado en insinuaciones puede llenar mucho más fácilmente que uno basado en trámites burocráticos. Nadie se sentó a ocultar estas transferencias, nunca se consideraron noticia en su momento, porque, administrativamente, no lo eran. Solo décadas después, cuando los espectadores han perdido de vista el contexto original, el silencio empieza a parecer sospechoso en lugar de un simple procedimiento. Ahora bien, aquí está la frase que realmente explica todo este vídeo. La idea central que subyace silenciosamente en cada uno de los elementos que hemos analizado detenidamente hasta ahora. Casi todo lo que el público en general cree sinceramente que le fue robado a Diana, en realidad fue simplemente prestado por ella. El desvanecimiento silencioso, casi imperceptible, de esa distinción entre la dramática palabra robado y la mucho más simple y aburrida prestado, ha logrado mantener durante décadas toda una industria en línea de especulación y contenido dramático completamente inventado. Es una palabra mucho menos impactante que robo. Es mucho menos dramática que escándalo. Y precisamente por eso nadie crea un video viral y sensacionalista basado en ella. Pero resulta ser genuina y verificablemente cierta, y explica cada detalle tratado en este video mucho mejor que cualquier teoría conspirativa inventada. La mayor parte de lo que el mundo aún recuerda con cariño que ella vestía, en realidad nunca le perteneció. En realidad pertenecía a una finca familiar privada que la recuperó discretamente, sin el menor incidente público, o a una institución real que, décadas después, la prestó de nuevo a otra persona, sin la más mínima controversia o a nadie en particular salvo al instante fugaz en sí mismo. Una tarde, una fotografía, la luz prestada brillando brevemente en la piedra de otra persona antes de desaparecer silenciosamente. Nada de esto requería un solo documento oculto para explicarlo. Nada requería una carta inventada, una confrontación inventada, ni un villano inventado que actuara en secreto entre bastidores. Solo requería la documentación real, las fechas reales y la mecánica cotidiana de cómo las joyas pasan de una familia a otra y a una institución a lo largo de las generaciones. La verdadera historia siempre estuvo ahí, a la vista de todos, en los registros de subastas, los inventarios domésticos y décadas de fotografías de prensa. Simplemente nunca necesitó adornos para merecer ser contada. Solo hacía falta alguien dispuesto a explicarlo correctamente, pieza por pieza, categoría por categoría. Un regreso discreto a la vez,
Sí que la próxima vez que una miniatura te prometa una joya perdida de Diana, una reliquia oculta, una pieza que el palacio supuestamente no quiere que conozcas, recuerda las 3 categorías. Recuerda la tiara Spencer que regresó discretamente a Althorp. Recuerda el nudo de los amantes que volvió a circular y reapareció décadas después en manos de otra persona. Recuerda el anillo de zafiro, la única pieza de toda esta historia que nunca necesitó un solo rumor para explicar su paradero, porque todos los involucrados simplemente lo dijeron abiertamente en su momento. Este patrón se repite con casi todas las piezas que encontrarás en este género. Nunca fue robada, solo fue prestada. Y en algún punto entre esas 2 palabras se encuentra toda la industria de las joyas perdidas, construida silenciosa y pacientemente sobre una distinción que la mayoría de los espectadores nunca tuvieron la oportunidad de conocer.